Bienvenidos a un nuevo programa virtual de nuestra institución. Hoy se tratará un tema supremamente importante que creo que le importa a la sociedad como un todo. Los ponentes han decidido llamarlo docencia en épocas de emergencia y la docencia pospandemia. Quiere decir que es explícita la intención de llegar a mostrarnos alternativas para hacer docencia en la época de la emergencia y después de pasada la epidemia del coronavirus. Por nuestra parte, yo quiero hacer alguna consideración previa que creo que no tiene nada de original, pero que por recordar nos puede permitir introducirnos en el tema con alguna orientación previa. En primer lugar, hablar de docencia es decir que se trata de un proceso en el cual una persona, cualquiera, le transmite a otro un mensaje con la idea y el objetivo de que esa otra persona aprenda, conozca e interprete ese mensaje, que puede ser una cuestión eminentemente teórica, un tipo de comportamiento, un tipo de producción, etc. De este punto de vista, es válido indicar que la docencia, en consecuencia, es un proceso de comunicación. ¿Y la comunicación qué es, en definitiva? La comunicación es un proceso social mediante la utilización de símbolos. Esquemáticamente, recordemos que en la comunicación hay un emisor que tiene el interés en transmitir un tipo determinado de mensaje y lo hace por un canal determinado, visual, oral, mímico, etc., y le da un tratamiento a ese mensaje, considerando que ese tratamiento que le da va a despertar sustancialmente el interés en la audiencia que lo oye. Lo importante de la comunicación es que esa audiencia puede ver con indiferencia el tema o puede verlo positivamente y en consecuencia tiene reacciones especiales que son captadas por el profesor, o lo ven negativamente y en consecuencia las reacciones también muestran que no hay apreciación válida sobre el tema en cuestión o por lo menos sobre su tratamiento. Este tipo de feedback de realimentación es la sustancia fundamental de la comunicación y de la docencia actual. Y digo actual, cuando anteriormente la participación estudiantil durante las clases no existía. Era simplemente un discurso rígido de un profesor, el magíster, que los estudiantes tenían que aprender y, por supuesto, repetir. La comunicación a distancia no es en el mundo una cosa nueva. El hombre desde hace mucho tiempo procuró comunicarse a distancia, preferiblemente sin la necesidad de un intermediario. Voy a poner algunos ejemplos que son bastante simpáticos, si vale el término, sobre ese tipo de comunicación. En primer lugar, recordemos las señales de humo. Las señales de humo fueron utilizadas en el siglo I a.C. por un profesor romano llamado Políbleto, que produjo la comunicación con el humo y, por supuesto, estableció un código para que fuera interpretado el mensaje cabalmente. También existe la transmisión mediante tambores, que es una especie de transmisión telegráfica, muy común en las tribus africanas, muy común en las tribus brasileñas, que con un tronco o eco bastante grande lo utilizaban como tambor y tenían un código telegráfico, digámoslo así, en función del ritmo
de los intermedios, de los intervalos entre un tipo de tono y el otro. Y esos son medios que se parecen a los medios que hoy en día queremos tener. Medios en los cuales no haya intermediarios de ninguna naturaleza. Eso lo van a especificar perfectamente el doctor Jonás Moltilva y la profesora Beatriz Sandria Saldivia, que son los profesores que van a hacer la disertación sobre el tema. También, desde antiguo, se utilizaron intermediarios para la comunicación. Por ejemplo, y todos lo recuerdan, a las palomas mensajeras. La paloma mensajera es una especie de paloma que se llama bravía, que se denomina Colombo libis. Esa paloma tiene la ventaja de que puede ser entrenada para recorrer grandes distancias y regresar de nuevo al palomar. La persona interesada, en consecuencia, preparaba un tubo anular y en ese tubo anular que metía en la pata de la paloma mandaba el mensaje. Y quien recibía el mensaje mandaba la contestación o la respuesta también de la misma manera. Una forma de comunicación muy importante y que era extremadamente compleja para su organización fue la que tuvieron los incas en su enorme territorio. Prácticamente llegaba a Chile, llegaba al Ecuador, al Pacífico y al Amazonas. Ellos abrieron caminos a grandes distancias y utilizaron lo que se llaman chaquis. Chaquis quiere decir correo. Los chaquis eran hombres poderosamente fuertes que eran capaces de trotar durante mucho tiempo sin ningún tipo de cansancio. Y recorrían con un sistema de postas hasta distancias extremadamente grandes si lo contamos en kilómetros. Los chaquis, por supuesto, lo que llevaban era fundamentalmente órdenes del Inca, de tipo social, de tipo político, de tipo económico, de tipo religioso. Se trataba de un sistema de postas, ¿verdad?, que fundamentalmente se encargaba de llevar misivas del Inca a regiones distantes donde se daban órdenes y se pedían informes sobre la vida que se producía en las regiones alejadas. Eso lo llamaron los incas la red real, que tenía su centro en la capital del imperio inca y surtía un efecto extremadamente importante. Y hay una forma de comunicación que no es muy conocida, pero que es bastante atractiva, y es lo que se llama el silbo gomero. Es decir, La Gomera es una de las islas del archipiélago de las Canarias, y los gomeros se comunican por los barrancos a distancias largas, ¿verdad?, mediante tonalidades del silbo, que son un código que todos conocen. Es tanto que los gomeros enseñan a los niños a utilizar ese lenguaje silbado en las escuelas primarias para mantener la tradición. Como se ve, se trata de formas de comunicación sin intermediarios y formas de comunicación con intermediarios. Desde que se fundaron las universidades, empezando la de Bolonia en 1180, la de Oxford, la de París, la de Salamanca y la primera latinoamericana en 1538, la de Santo Domingo, la docencia era una docencia completamente rígida. El maestro decía, los estudiantes escuchaban y los estudiantes repetían lo que el maestro decía. Y repetirlo con mayor certeza implicaba calificaciones mayores. Pero sin embargo, con el transcurrir del tiempo, las universidades fueron manejando una docencia en la cual la participación estudiantil tenía interés. Los estudiantes preguntaban, criticaban, pedían aclaratorias. Parece que tomando en cuenta un epígrafe importante
de Jean-Paul Sartre que dice: la única manera de aprender es discutiendo. El hombre que no discute es esclavo de otro que razona por él. Volviendo al anterior de las universidades, hoy en día se presenta la oportunidad de hacer docencia por vía virtual. Esto no es una idea nueva y ya se venía aplicando antes de la pandemia, pero la pandemia prácticamente, digámoslo así, ha obligado a las universidades a buscar sistemas de docencia que rehuyan hasta donde sea posible las clases presenciales, dada la posibilidad de contagio que existe al juntarse muchos estudiantes en un salón o en un laboratorio. Claro que las cosas prácticas son difíciles de manejar virtualmente, pero la idea casualmente de la conferencia es el presentar posibilidades para ese tipo de comunicación de manera que sea la más efectiva posible. Estamos convencidos de que esto debe tomarlo en cuenta nuestra universidad, pues ya se han hecho programas sobre el particular y prácticamente esos programas se han soslayado, es decir, no se han tomado en cuenta, a pesar, los conocemos, de que son producidos con la mayor minuciosidad, con la mayor inteligencia y con el mayor grado de posibilidades. Ojalá y todo quede aclarado con la ponencia de estos dos distinguidos profesores. Ahora lo dejo con el doctor Humberto Ruiz Calderón, que en este caso funge como coordinador. Al doctor Ruiz Calderón lo conocemos todos, lo conoce todo Mérida. Recuerden fundamentalmente que fue vicerrector académico de la universidad. Muchas gracias. Buen día. Hace ya algún tiempo, en noviembre del 2018, se realizó una primera reunión en la Academia de Mérida sobre el tema de los cambios tecnológicos y su relación con la docencia universitaria. Hoy, 21 de octubre del 2020, el tema será la docencia en épocas de emergencia y post-pandemia. La particularidad actual es que la sesión será en formato virtual, tal como lo exigen los tiempos que vivimos. Debo agradecer a los expositores, a los participantes en la sesión virtual y a la Academia de Mérida por esta oportunidad. Espero se logre estimular la discusión sobre el tema de los cambios necesarios en la educación universitaria en tiempos de pandemia. La primera expositora será Beatriz Andia Saldívar. Ella es profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en Mérida. Es ingeniero civil, Magister of Art en Educación y doctora en Tecnología Educativa. Fue directora fundadora de la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia. Actualmente es directora del grupo de investigación Radic.edu de la Facultad de Ingeniería. Desarrolla investigación en las áreas relacionadas con la didáctica de la geometría descriptiva, tecnología educativa, tecnologías de la información y la comunicación en la educación, e-learning, gestión del conocimiento y formación para el emprendimiento e innovación educativa. La exposición de Beatriz Andia lleva el sugestivo título de Educación remota en emergencia, cómo dar respuesta y no morir en el intento. Nos dice la expositora que lo que estamos viviendo en la educación desde marzo de este año es una transformación a la que quizás unos meses atrás ni siquiera se planteaba como una alternativa educativa. Para entender lo que se está viviendo, la doctora Sandia argumenta que es necesario precisar algunos términos como educación a distancia, educación en línea, educación remota en emergencia. Sin esas precisiones conceptuales no tenemos capacidad de entender qué está ocurriendo. En su parte final dice que debemos encontrar alternativas que permitan generar un ambiente de aprendizaje más flexible y sencillo, accesible
e inclusivo. Además, no debemos decir no se puede. Hay que atrevernos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Un muy buen argumento, escuchémosla con atención. Saludos cordiales a todos aquellos que nos acompañan desde la presencialidad virtual en esta conversación sobre la docencia remota en emergencia, posibilidades en una sociedad en crisis. Miles de instituciones educativas han tenido que cerrar sus aulas debido a la emergencia sanitaria. Millones de estudiantes alrededor del mundo han tenido que abandonar sus espacios y campus universitarios. De pronto y literalmente, de la noche a la mañana, debido a la pandemia, en el mundo entero se plantea la posibilidad de estudiar utilizando los ambientes de educación en línea. Las instituciones educativas han tenido que dar respuesta con los recursos y las capacidades organizacionales disponibles a una transformación a la que quizás unos meses atrás ni siquiera se planteaban como una alternativa educativa. Pero es que la posibilidad de que el proceso educativo se lleve a cabo a través de Internet no es algo nuevo, no es algo que surge por la crisis sanitaria que vive el mundo actualmente, sino que desde los años 90 se viene promoviendo y trabajando sobre las potencialidades que ofrece el uso de Internet con fines educativos. Lamentablemente, las instituciones educativas que cuentan con una cultura organizacional basada en entornos educativos tecnológicos que pueden ofrecer programas de educación en línea donde los estudiantes tienen acceso a los dispositivos electrónicos y herramientas necesarias y los docentes poseen las competencias digitales y didácticas, no son muchas. La realidad es que la mayoría de estas instituciones educativas alrededor del mundo no están preparadas para este cambio trascendental. Sin embargo, la aparición forzada de incorporar la modalidad en línea en las instituciones educativas conlleva en sí misma a enfrentar riesgos, pero también a asumir el reto de adaptarse de una manera consona a las necesidades que nos plantea la realidad mundial. Es importante, para continuar con esta conversación, explicar a qué nos referimos con el término de educación en línea. Para ello debemos previamente aclarar el término de educación a distancia. Esta comprensión es crucial para evitar cometer errores en las prácticas didácticas a las que nos enfrentamos en esta situación de emergencia. La educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y los estudiantes que, ubicados en espacios diferentes al de aquellos, pueden aprender de forma independiente o grupal. La educación a distancia, entonces, es concebida como una opción pedagógica planificada y organizada para el desarrollo de complejos e integrales momentos de aprendizaje y, por lo tanto, requiere de la implementación de estrategias didácticas y metodologías adecuadas a su naturaleza. En cuanto a la educación en línea, educación virtual, educación digital, se refiere a los tipos de soportes tecnológicos de los contenidos y vías de comunicación en los que la educación a distancia es soportada por recursos electrónicos y todo el proceso se lleva a cabo de Internet, que va a ser la tecnología que permite que se dé el diálogo didáctico. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la educación han generado mayores alternativas educativas. Vemos entonces cómo la educación a distancia ha evolucionado a través de la historia y con el avance de las tecnologías digitales de una primera generación que nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, conocida como la educación epistolar o por correspondencia, transitando por las segundas y terceras generaciones, ubicadas entre finales de los años 60 e inicio de los 80, marcadas por la integración de diversos medios como el audio y el video y de la enseñanza asistida por el ordenador, atravesando la cuarta generación hacia principios de los años 90, identificada por la incorporación de la web al proceso educativo, en el que se acuña el concepto de educación en línea.
hasta ubicarnos en la quinta generación que surge hacia el año 2010 con la integración de la web semántica y que se caracteriza por la computación en la nube y el contenido abierto. Ahora bien, la pandemia del COVID-19 y los estados de emergencia decretados en el mundo entero han obligado a dar una respuesta rápida para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, forzando a las instituciones educativas a una migración abrupta a la enseñanza remota de emergencia, también conocida como educación en línea de emergencia. Entonces, la educación remota en emergencia no es más que el proceso de transformar las clases presenciales a modo virtual, a modo remoto, sin cambiar el currículum ni la metodología. Así, la educación remota en emergencia consiste en proporcionar acceso temporal a los procesos educativos de una manera inmediata y fácil de configurar durante la emergencia o crisis, haciendo uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas y que volverán al formato presencial una vez que la emergencia haya desaparecido. Vemos entonces que hay una gran diferencia entre la educación remota en emergencia y la educación en línea. Esta última ha sido concebida y diseñada para estar disponible en la red, mientras que la educación remota en emergencia es un cambio temporal y abrupto en la entrega de la instrucción debido a circunstancias de crisis. En muchos casos, estos procesos de migración inmediata a la enseñanza y el aprendizaje en línea, improvisados, son las primeras experiencias de educación en línea de la mayoría de las instituciones educativas que intentan adaptarse a la realidad provocada por la pandemia o de cualquier otro tipo de emergencia. En el siguiente cuadro comparativo podemos observar las diferencias entre estas tres definiciones, insistiendo que la educación a distancia y la educación en línea son modalidades educativas que han sido planificadas y diseñadas para este fin, bajo esa modalidad. En el caso particular de la educación remota en emergencia, no es una modalidad educativa, es un cambio temporal y abrupto en la manera como se entrega la instrucción. Observamos que existen una serie de retos y desafíos a los cuales se enfrenta la educación en línea. Un primer reto que hemos denominado accesibilidad e inclusión digital y está referido a la disponibilidad de una infraestructura de telecomunicaciones y redes confiables, así como contar con una conectividad a Internet de alta velocidad y a los distintos servicios que ofrece Internet para poder tener acceso a los recursos digitales educativos. Un segundo reto que hemos denominado competencias digitales, referido a la formación y alfabetización digital de los docentes para la comprensión de las herramientas digitales y su uso adecuado en ambientes educativos, así como su formación en metodologías de aprendizaje activo, entre otras, propias de la modalidad. Un tercer reto, denominado diseño de los programas, en el que se hace referencia a la necesidad de una planificación y diseño eficaces de los cursos y programas que consideren todos los elementos y variables para garantizar el logro de las metas de aprendizaje, así como la incorporación de metodologías, estrategias y recursos didácticos que sean acordes a la modalidad en línea. Un cuarto reto, referido a la reorganización de la institución, en el que se menciona que la adopción de estructuras más flexibles e innovadoras que le permitan a la institución adaptarse a la realidad mundial y a la modalidad en línea es requerido. Hemos querido añadir un quinto reto, un reto que hemos llamado realidad propia, que está referida a los graves problemas políticos, económicos y sociales que sufre Venezuela,
que se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años, generando unas condiciones de vida deplorables, prácticamente sin acceso a servicios básicos, entre ellos la electricidad e Internet. Nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos generar, adoptar e implementar estrategias que sean cónsonas con nuestra realidad y que estén adaptadas a distintos escenarios? La educación se puede definir como un proceso de socialización de los individuos, en el que a través de un conjunto de actividades, mecanismos y experiencias asimilan y aprenden conocimientos, habilidades, valores y toman conciencia cultural y conductual de su entorno. Para que el proceso educativo se dé, deben existir los elementos esenciales: educador, educando, el conocimiento y el medio de comunicación. Para el caso de la educación remota en emergencia, requerimos definir el medio necesario para que el diálogo didáctico tenga cabida, el cual no necesariamente tiene que ser a través de tecnologías digitales. Ahora bien, todo proceso educativo requiere de una planificación y diseño eficaces, que implica considerar una serie de elementos y variables para garantizar el logro de las metas de aprendizaje. Esta planificación nos permitirá definir los medios, materiales o recursos didácticos que serán los apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la transmisión del saber y la comunicación o interacción encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Estos recursos permitirán llevar el mensaje educativo. Existe una gran variedad de medios y recursos, plataformas, herramientas, aplicaciones, que nos permiten gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes remotos. En la siguiente tabla, tomada de García Aretio, se presenta una clasificación de estos medios y recursos que pueden ser utilizados en la enseñanza remota. En la siguiente lámina podemos observar cómo se presentan materiales que van desde los impresos, aquellos de uso instrumental y de herramientas y aparatos, pasando por aquellos que son de uso visible pero no proyectable, para luego tener aquellos materiales que sí son proyectables, el uso de audios y videos, el uso de hardware y software informático, hasta llegar en esta tercera lámina al uso de Internet de una manera tanto síncrona en tiempo real como asíncrona en tiempo diferido. Un ambiente de aprendizaje remoto puede implicar el uso de plataformas complejas como los sistemas de gestión de aprendizaje, o LMS por sus siglas en inglés, tales como Moodle, Chamilo, OpenEdX, Canvas, etc., entre otros, o simplemente el uso de herramientas y aplicaciones menos sofisticadas, tales como el correo electrónico y la mensajería instantánea. La selección de los medios y recursos mostrados en las tablas anteriores dependerá de una serie de variables relacionadas con la naturaleza de la asignatura, las competencias digitales del docente y los estudiantes, la disponibilidad de los recursos, las condiciones del ambiente de aprendizaje, entre otras. En el caso que nos ocupa, en el que estamos discutiendo sobre cómo enfrentar la enseñanza remota en emergencia en condiciones tan deplorables como las nuestras, nos toca apuntar al uso de medios y recursos menos robustos y complejos que permitan continuar con las actividades de formación de los jóvenes en el país a pesar de las circunstancias. Así, debemos encontrar alternativas que permitan generar un ambiente de aprendizaje más flexible, sencillo, accesible e inclusivo. Por ejemplo, Google Classroom es un servicio web gratuito desarrollado por Google para escuelas que tiene como propósito principal agilizar el proceso de compartir archivos entre docentes y estudiantes. Es una herramienta que permite organizar y publicar el plan del curso con todos sus elementos para que los estudiantes
puedan tener acceso a las actividades y recursos didácticos. Esta herramienta, complementada con otras de uso común como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, videoconferencias, entre otras, permite dar una solución para la educación remota en emergencia. Hay experiencias en la ciudad de Mérida, incluso a nivel de escuela básica, en las que se está llevando a cabo de esta manera la educación remota en emergencia. Es posible incorporar una mezcla de estrategias como el blended learning, el aula invertida y herramientas digitales y multimediales que permitan la interacción asíncrona, es decir, en tiempo diferido, incluso plantear soluciones sin posibilidades de uso de tecnologías digitales, quizás como se hacía a principios del siglo XX. Asegurar la continuidad educativa en estas condiciones no es simple. Ya hemos visto que nos enfrentamos a una serie de desafíos. Existen infinidad de recomendaciones y sugerencias recientes sobre el tema, pero aún no hay nada concluyente. Todo es emergente y el horizonte aún no está claro. Sin embargo, lo que no debemos decir es no se puede. Hay que atrevernos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Lo que sí es cierto es que las circunstancias que vivimos están generando cambios trascendentales en los paradigmas educativos. Esta situación de la pandemia nos lleva a replantear el quehacer de la educación. Una educación que tiende cada vez más hacia modelos híbridos entre la presencialidad y la virtualidad. Las instituciones educativas tendrán que transformarse, deberán iniciar sus procesos de transición hacia modelos educativos híbridos, incorporando las dimensiones pedagógicas, comunicativas, tecnológicas y organizacionales que demanda la realidad. Muchas gracias por su atención. El segundo expositor de hoy será Jonás Montilva Calderón. Él también es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en Mérida, ingeniero de Sistemas, Master of Science en Computación y PhD en Computación. Cofundador del Consejo de Computación Académica, del Posgrado de Computación y de la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia. Tiene una amplia producción científica. Ha desarrollado más de 15 cursos en línea, 2 de los cuales están en el portal educativo udemy.com, con más de 1.250 estudiantes inscritos. Ha sido invitado a más de 30 eventos científicos internacionales como conferencista. Obtuvo el Premio Regional de Tecnología 2015, otorgado por Fundacite Mérida. Actualmente es miembro correspondiente estadal y bibliotecario de la Academia de Mérida. La docencia en época de pospandemia es el título de la exposición de Jonás Montilva Calderón. Comienza preguntándose, ¿qué ocurrirá en la educación cuando la pandemia llegue a su fin? Nunca es sencillo pensar las cosas a largo plazo y menos ahora en una sociedad con grandes y aceleradas transformaciones. Pese a la situación de dificultades que atravesamos, el expositor encuentra múltiples realidades positivas que deben aprovecharse y abunda en ellas. En referencia a la docencia universitaria, aborda 3 componentes: la naturaleza de la docencia, sus aspectos metodológicos y su papel como instrumento de producción de conocimiento. La exposición de Jonás Montilva será una compleja e interesante intervención que nos estimulará a pensar en el futuro de la educación universitaria. Escuchémoslo. Buenos días. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Doctor Humberto Ruiz Calderón, individuo de número. Doctora Beatriz Sandia Saldivia, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Individuos de número, miembros correspondientes estadales, miembros correspondientes de honor, señoras y señores. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta segunda parte de la sesión virtual titulada Docencia en época de pospandemia o época post-COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud ha estimado que la pandemia del coronavirus podría extenderse un par de años más. Esta crisis sanitaria de largo plazo, aunada a la aceleración tecnológica de las últimas décadas, nos obliga a repensar la educación a futuro. Pues como bien lo describió la doctora Beatriz Andia en la intervención anterior, la educación remota en emergencia es una solución temporal a una situación imprevista y es por lo tanto una solución de corto plazo. Nos preguntamos entonces, ¿qué ocurrirá con la educación cuando la pandemia llegue a su fin? ¿Retornaremos a la presencialidad y a los modelos educativos de las décadas pasadas? ¿Habremos perdido el temor al uso de las tecnologías digitales? Y sobre todo, ¿habremos descubierto el inmenso potencial que ellas brindan para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Repensar la educación a largo plazo es una necesidad inminente e impostergable en un mundo de cambios continuos cuya sociedad conocida como sociedad digital o sociedad 4.0 es cada vez más compleja, impredecible y sujeta a profundos cambios sociales, tecnológicos, culturales, económicos y políticos. Cambios que se dan de una manera muy vertiginosa. Ante esta situación se hace necesario una transformación digital de la docencia que vaya más allá de la emergencia. Por transformación digital de la docencia nos referimos a un proceso de cambio organizacional que se da en una institución educativa con la finalidad de introducir, asimilar y aprovechar las nuevas tecnologías digitales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, adecuarlos a las demandas que plantea la sociedad digital y mejorar la experiencia docente. En esta segunda parte de esta sesión virtual, que hemos denominado Docencia en época de pospandemia, nos vamos a referir a la docencia más allá de la emergencia sanitaria. Pretendemos en esta parte dar respuesta a 3 preguntas relacionadas con la transformación digital de la docencia durante la década comprendida entre los años 2020 y 2030. La primera de estas preguntas tiene que ver con las razones que impulsan esta transformación y que tienen su origen en los requerimientos tanto de la sociedad digital como de la emergencia sanitaria COVID-19. La segunda pregunta que queremos responder tiene que ver con los aspectos o componentes de la docencia que deben cambiar para migrar a una docencia eminentemente presencial a una virtual o híbrida fundamentada en el uso intensivo de las tecnologías digitales. Y finalmente, la tercera pregunta busca indagar el proceso que se debe aplicar para llevar a cabo una transformación digital de la docencia que sea efectiva, eficiente y sobre todo asegure la calidad del proceso educativo. La sociedad digital, tal como la conocemos hoy en día, nace a finales del siglo pasado como producto de los avances en tecnologías emergentes. Tecnologías tales como las digitales o informáticas, las biotecnologías, las nanotecnologías, las tecnologías inteligentes y las tecnologías ciberfísicas. Antes de la aparición de la pandemia COVID-19, estas tecnologías ya estaban ocasionando una disrupción en todos los sectores de la sociedad. La emergencia COVID-19 aceleró esta transformación en la mayoría de estos sectores, muy particularmente y por razones evidentes en los sectores educativo, económico y de salud. Podemos decir que la pandemia marcó entonces un punto de inflexión en la evolución de esta sociedad digital, la cual se caracteriza por los siguientes aspectos. En primer lugar, su elemento central es el ciudadano digital, que tiene unas características muy particulares que los distinguen de las generaciones anteriores. Los nativos digitales, aquellos que nacieron después de 1980, y la generación Z, que nace a partir del año 2000, se caracterizan por dominar las tecnologías digitales y por ser proactivos, creativos y emprendedores. Son individuos activos e innovadores cuyo proceder y expectativas de vida difieren significativamente de las generaciones anteriores. La sociedad digital es una sociedad dinámica que está en continua evolución. El cambio es una constante marcada por una aceleración tecnológica que tiene que ver con el avance vertiginoso de las tecnologías particularmente digitales. Es también una sociedad altamente tecnificada, cuyos sectores industriales y económicos más avanzados utilizan la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos para producir bienes y prestar servicio a velocidades muy superiores y con una calidad imposible de lograr en las sociedades anteriores. La sociedad digital es una sociedad hiperconectada. Las tecnologías de comunicación de datos, las redes sociales, el video streaming y la telefonía inteligente cambiaron radicalmente la manera en que nos comunicamos y relacionamos. Es además una sociedad compleja, caracterizada por una extensa red de interrelaciones de diversa naturaleza entre todos los sectores e individuos que la componen. El nuevo conocimiento que en ella se genera es transdisciplinario,
trasciende las barreras del conocimiento especializado y fragmentado muy propio del siglo pasado. El distanciamiento social impuesto por la pandemia introduce cambios en la manera de relacionarnos socialmente. Finalmente, la sociedad digital es global. La información que en ella se genera es libre, de fácil acceso, ilimitada y variada. El Internet y la tecnología de almacenamiento compartido, conocida como la nube, cambiaron la manera en que accedemos a las fuentes de información bibliográfica, hemerográfica, de noticias y de entretenimiento. Las instituciones educativas, en especial las universidades, juegan un papel fundamental en toda sociedad como agente de cambio que genera el conocimiento y forma el capital humano que dicha sociedad requiere. Cuando estas instituciones no se adecúan a las necesidades y requisitos de la sociedad, corren el riesgo de convertirse en organizaciones irrelevantes, es decir, desconectadas de su entorno e incapaces de crear un impacto social de importancia. Cabe preguntarse ahora, ¿qué cualidades deben tener las universidades de esta nueva década para atender estas demandas y evitar convertirse en instituciones irrelevantes? Para atender las necesidades y exigencias de esta nueva sociedad, las instituciones académicas y en especial las universidades deben ser híbridas, es decir, deben ofrecer programas de estudio bajo las modalidades presencial, virtual y modal, asegurando que la calidad se mantenga uniforme para todas estas modalidades. Deben ser innovadoras y estar tecnificadas, deben crear nuevas tecnologías y ser capaces de aplicar estas tecnologías en todos sus procesos docentes de investigación, de extensión y administrativos. Ser ágiles, es decir, capaces de realizar cambios tanto organizacionales como curriculares en un corto plazo, lo que conlleva a una reducción sustancial de su aparato burocrático. Deben ser flexibles, sus programas de estudio deben tener la flexibilidad necesaria para adecuarse rápidamente a las demandas individuales, empresariales y sociales. Deben ser no fragmentadas, ello con el fin de estimular la transversalidad del conocimiento. Deben reducir las barreras disciplinarias impuestas por las facultades y las escuelas. Deben estar globalmente interconectadas, es decir, deben ser capaces de compartir sus programas de estudio con otras universidades a nivel internacional, permitiendo así que los estudiantes puedan cursar asignaturas en diversas universidades y bajo diferentes modalidades. Esto implica la estandarización de los programas curriculares a nivel internacional y su posterior adopción y adaptación por las redes universitarias. Adicionalmente a estas exigencias, cobra vigencia los conocidos saberes de la educación del futuro propuestos por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, y que se resumen en conocer lo que es el conocer, entender la condición humana, aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza, incentivar el conocimiento pertinente y no fragmentado, educar para comprender y enseñar la ética del género humano. Ahora bien, ¿qué aspectos de la docencia universitaria deben cambiar para adecuarla a las necesidades de la sociedad digital post-COVID? Para responder esta pregunta debemos identificar y organizar los elementos fundamentales de la docencia. Estos elementos los podemos agrupar en tres categorías: componentes ontológicos, componentes metodológicos y componentes epistemológicos. En el componente ontológico, los cambios ocurren en todos aquellos elementos que integran la docencia. Los profesores y estudiantes deben adquirir y utilizar no solo competencias en el uso de las tecnologías digitales, sino también aquellas asociadas al pensamiento sistémico, a la creatividad, a la innovación, al trabajo colaborativo y a la inteligencia emocional. El currículo y sus programas de estudio deben ser flexibles y modificables para poderlos adecuar sin mayores trabas burocráticas y legales a los cambios que la sociedad digital impone. El espacio donde se da la docencia debe ser dual, es decir, tanto físico como virtual, lo cual demanda transformaciones importantes en la infraestructura física y tecnológica, así como en los servicios y en la plataforma computacional requerida para atender las diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje. Un cambio importante debe darse también en el marco legal que regula los procesos docentes y que en la actualidad imposibilitan la adecuación de los currículos a las necesidades reales y vigentes de la sociedad contemporánea. En el componente metodológico, las transformaciones requeridas se centran en el uso de las tecnologías digitales como medios ubicuos de apoyo efectivo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. El énfasis del proceso docente debe estar en el aprendizaje. El actor principal de este proceso es el estudiante, quien debe jugar un rol más activo y participativo que el mismo profesor. Este último, el profesor, deja de ser el centro del proceso para convertirse en un guía o facilitador del aprendizaje.
De un aprendizaje unidireccional pasivo, representado por la clase magistral tradicional, debemos pasar ahora a un aprendizaje más activo, tal como el aprendizaje por proyecto, el aula invertida, el aprendizaje de servicio y el aprendizaje colaborativo. En el componente epistemológico, la docencia en la década 2030 debe fundamentarse en la enseñanza del aprendizaje de un conocimiento pertinente, no fragmentado, que trascienda las barreras académicas y que esté apoyado en el uso de nuevas formas más efectivas del pensamiento humano, tales como el pensamiento sistémico, el pensamiento computacional, el pensamiento de diseño y el pensamiento crítico. La transformación digital de la docencia es un proceso gradual y de mediano a largo plazo. Consiste en migrar de una docencia presencial que está basada en las necesidades de una sociedad industrial del siglo pasado y fundamentada en el modelo prusiano, en el que el docente es el centro de atención y el alumno el ente pasivo que recibe la instrucción, a una docencia híbrida, presencial, virtual, bimodal, de alta calidad, pertinente, mediada por la tecnología y continuamente adaptada a los requerimientos de una sociedad digital en plena evolución. ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso de transformación de la docencia universitaria? Y con ello respondemos la última pregunta. Bien, en primer lugar, es necesario reconocer que el problema es complejo. Esta complejidad viene dada por la gran cantidad de elementos disímiles que conforman una institución universitaria y por la trama de relaciones que se dan entre estos elementos. En segundo lugar, hay que aceptar que el problema trasciende lo meramente tecnológico para convertirse en un problema de carácter organizacional, es decir, institucional. Y finalmente, debemos reconocer que su solución va más allá de la función docente, involucra por lo tanto a toda la institución como una organización. Es por consiguiente un problema de gerencia universitaria. Para llevar a cabo una transformación organizacional efectiva que incluya tanto lo digital como todos los demás aspectos de una organización humana, es necesario acudir a enfoques, métodos, técnicas y principios de gestión. Entendiendo por gestión el proceso de establecer y alcanzar objetivos a través de la ejecución de las 5 funciones gerenciales. Esto es la planificación, la organización, el manejo apropiado de recursos, la dirección y el control. Este proceso de transformación organizacional se lleva a cabo en varios niveles. A nivel interinstitucional involucra a varias organizaciones con el objeto de establecer redes de cooperación académica y compartir programas de estudio. A nivel intrainstitucional, la transformación abarca a toda la organización con el proceso de adaptar sus componentes curriculares, tecnológico y legal a las necesidades del entorno y particularmente de la sociedad digital. A nivel individual, la transformación implica la formación ciudadana y la capacitación tecnológica de todos los miembros de la comunidad universitaria a fin de lograr su incorporación a la sociedad digital. La gestión estratégica, la reingeniería o gestión de procesos, la gestión tecnológica, el pensamiento sistémico, el pensamiento computacional y la gestión de cambio organizacional son algunos de estos enfoques y métodos que pueden aplicarse para lograr una transformación organizacional efectiva y eficiente. Finalmente, es importante destacar que el éxito de esta compleja empresa de transformación de una universidad presencial a una híbrida o bimodal depende de muchos factores. La capacidad gerencial de los actores que participan en ella es fundamental, así como lo es también la capacidad que ellos tienen para innovar, agilizar y cooperar de manera tal que aseguren una elevada calidad de la docencia bajo las diversas modalidades de enseñanza y aprendizaje solicitadas por la sociedad digital en la cual estamos ahora inmersos.